tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Formando Líderes Contables, un espacio auspiciado por la empresa Starsoft. Hoy vamos a hacer una segunda parte de lo que sería todo lo que hay que tener en cuenta para la generación del archivo de la RG90, que es algo que obviamente nuevo para todos los contribuyentes, ¿sí? Y hay contribuyentes que ya están obviamente haciendo sus presentaciones. Entonces lo que queremos un poquito es ir interactuando con ustedes para poder ir despejando todas las dudas, inquietudes y consultas que tengan desde el otro lado para poder hacer esa importación correctamente. Entonces vamos a estar compartiendo otra vez este espacio y este panel con la compañera Diana Tapia, ¿sí? Entonces ir interactuando con cada uno de ustedes que están del otro lado, y les agradecemos siempre por estar también del otro lado y acompañando siempre este espacio. Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos por estar siempre del otro lado. Siempre nosotras queriendo informarles a todos, ¿verdad?, todos los puntos que tienen que tener en cuenta para la importación de los archivos de la resolución 90, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como la compañera lo había dicho también, esto ya sería una segunda parte y vamos a estar mostrando algunos ejemplos y también respondiendo a algunas preguntas que se hicieron el día de ayer, y por cuestión del tiempo ya no lo pudimos hacer. Entonces hoy vamos a estar viendo entonces esas preguntitas. Bien, antes de iniciar un poquito con las preguntas que ya tenemos obviamente de un poco de la audiencia, que como ya indicó la compañera, ayer pudimos rescatar de los comentarios que han hecho en el momento del vivo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar primeramente, vamos a hacer un poco un ejemplo, ¿sí?, de cómo generar el archivo de la resolución general 90 y qué tenemos que tener en cuenta en relación a dos puntos. Punto 1, si es que genero el archivo pero no importé todavía la información al Marangatú. Entonces se puede dar el caso que yo estoy generando el archivo, ¿sí? Generé todo mi archivo, pero me acuerdo o me encuentro con que no registré tal o cual comprobante, ya sea en la compra o en la venta. Entonces voy y registro mi comprobante y luego quiero volver a generar mi archivo. Ahí posiblemente ya salga un mensaje de que no se puede generar o de que no existen datos a generar. Entonces vamos a mostrar ese proceso de cómo se tiene que realizar para que el sistema le vuelva a generar el archivo. Para el caso de que no se importó el archivo al Marangatú. Entonces tener en cuenta eso. Es para el caso de que no se haya importado todavía el archivo al Marangatú. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ir a operaciones fiscales, ¿sí? Vamos a ir a resolución general 90. Vamos a generar el archivo de la resolución 90, ¿sí? Para mi ejemplo, ¿sí?, para mi ejemplo, porque es donde tengo datos, yo estoy utilizando todavía el periodo 2021, ¿sí? Pero para mi muestra, el contribuyente o las personas seguramente ya tienen que ver y verificar, obviamente, y va a ser año 2022. Como ejemplo, voy a generar mi compra, ¿sí? Voy a generar mi compra, ¿sí?, tipo de registro compras, y tengo el formato en Excel, el formato CSV y el formato TXT. Entonces voy a generarlo en TXT, ¿sí? Entonces yo le doy aquí confirmar. Me genera el archivo con el identificador correspondiente, ¿sí? Bueno, y después todavía yo no hago la importación, ¿sí? Recuerdo que tengo una compra más que registrar del mes, ¿sí? Del mes que estoy queriendo presentar. Voy, cargo el registro, ¿sí? Voy a cargar un registro yo acá del mes de enero, ¿sí? Del mes de enero, número de factura X, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que estos datos son datos de muestra en lo que nosotros cargamos en las transmisiones, ¿sí? Entonces, cargo el importe,
voy a decir que es agravada 10, ¿sí? Y voy a indicar que es INE general porque mi empresa es de INE general, ¿sí? Entonces le doy confirmar. Bien, entonces cierro la información, me procesa obviamente el dato y yo voy a ir a operaciones fiscales y voy a querer generar de vuelta mi archivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque registré un nuevo comprobante que tengo que informar también en la RG90. Voy a compras, TXT y le doy confirmar. ¿Qué me sale? Me sale, atención, no existen datos a procesar, verifique, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ese caso? Si me sale este mensaje y yo todavía no hice la importación del archivo al Marangatú, el proceso que realizo es el siguiente. Voy a operaciones fiscales, resolución general 90, administrar identificador, ¿sí? Agrego el mes correspondiente, el año, en este caso 2021, y le digo que mi registro de compras. Entonces yo ya tengo un identificador generado desde el sistema. Como yo todavía no importé al Marangatú este archivo 19766 o con identificador 19766, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a marcar todos mis documentos y le voy a dar directamente confirmar. ¿Qué hace el sistema? Me limpia el identificador. Es decir, si yo voy a tildar nuevamente compras, yo ya no tengo dato de identificador. ¿Por qué? Porque ya quedó limpio mi identificador y me permite allí volver a generar el archivo. También tengo que tener en cuenta qué cosa. Ir a mi carpeta, ¿sí?, del disco local C, Starsoft, Millennium, ¿sí?, y mi carpeta RG90. En mi carpeta RG90, ¿qué voy a tener? Voy a tener ya el archivo que generé por primera vez. Y para no tener confusión dentro de lo que sería la importación, entonces esto yo selecciono y directamente elimino mi información de la carpeta RG90. ¿Para qué? Para que al momento de generar la nueva información yo tenga el archivo que corresponde que yo voy a subir al Marangatú y ahí me va a permitir otra vez generar lo que sería mi RG90. Entonces, por ejemplo, enero 2021, en este caso, ¿sí?, para mi muestra es 2021, compras, marco TXT y le doy directamente confirmar, ¿sí? Y ahí me vuelve a generar el archivo con otro identificador. Entonces ese archivo va a quedar nuevamente o va a estar ya almacenado en mi carpeta Starsoft Millennium RG90, ¿sí? Entonces ahí este archivo es el que yo voy a subir al Marangatú. Bien, generé el archivo 14579. Ahora ya es con el caso de que el archivo ya se subió al Marangatú, ¿sí? Entonces por eso explicaba y decía que tenemos que tener en cuenta dos etapas, por así decirlo, con el administrar identificador. La primera es en el caso de que yo genero el archivo, después hago mi control, ¿sí?, para poder subir mi dato al Marangatú y encuentro que me salté una factura y no cargué. O está traspapelado la factura por ahí, se encuentra la factura, vuelvo a cargar en el sistema, todavía no subí el archivo al Marangatú, entonces directamente administrar identificador, marcar el registro que yo generé, marcar todos, confirmar y me limpia el identificador, me va a permitir volver a generar el archivo. Ahora, este archivo generado, que es el zipeado, y tener en cuenta qué es lo que vamos a subir al Marangatú. Vamos a subir el archivo zipeado, ¿sí? Archivo zipeado al Marangatú. Bien, subo este archivo, que era de mi registro de compra, ¿sí?, con el identificador 14579. Voy a subir al Marangatú. Y en el Marangatú, tener en cuenta qué cosa. En el Marangatú, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de importar la información? Aquí tengo un dato. Que el archivo permanecerá en estado recibido. Subo al Marangatú, me va a decir recibido. Hasta tanto el sistema haya realizado las validaciones señaladas, cuyo caso pasará a uno de los siguientes estados según el caso. Procesado total. Si todos los registros del archivo son correctos,
Bien, genial. Subí mi archivo, procesado total, excelente. Pasa ya mi archivo, significa que no tiene ningún error, ningún detalle. Procesado error significa que todos los registros del archivo obviamente tienen errores. Hay que verificar qué podría estar mal. Puede ser que de repente, en todo caso, al seleccionar mi archivo, en vez de seleccionar el cipeado, seleccioné el primer archivo. Entonces ahí hay que verificar, ¿verdad? Entonces por eso me va a salir probablemente procesado error. Procesado parcial. Si alguno de los registros de comprobantes presenta errores y otros son correctos. ¿Qué significa el procesado parcial al momento de subir mi archivo? Vamos a ir otra vez al sistema, ¿sí? Entonces, operaciones fiscales, resolución general 90, vamos nuevamente a administrar identificador. Voy al mes que generé, enero, ¿sí? ¿Qué registro generé? Generé registro de compras. Entonces yo subo mi archivo, el 14579, ¿sí? Este registro o este identificador o archivo generado 14579, ¿cuántas líneas tiene mi archivo? Voy a ordenar acá mi línea, voy a ir al final nuevamente y tiene 56 líneas, ¿sí? Mi identificador o archivo generado con identificador 14579 tiene 56 líneas. Subo eso al Marangatú, me sale procesado parcial. Significa que de estos 56 o de estas 56 líneas, algunas líneas tienen error, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi administrar identificador ya pasa a cumplir otro papel en el caso de identificar el número de línea del error que el Marangatú me tiene que indicar. ¿Qué línea es la que tiene el error? Entonces el Marangatú me dice, de las 56 o de los 56 registros que me subiste al Marangatú, te digo que en la línea 5, en la línea 6, en la línea 7, en la línea 8, tenés error. Entonces esas líneas es la que yo voy a marcar en mi administrar identificador, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obviamente después modificar, editar, verificar dentro de mi sistema cuál es el error o la descripción de error que me da el Marangatú, ¿sí? Entonces en ese caso es marcar solamente las líneas de error que me da el Marangatú. ¿Está bien? Entonces con eso yo le doy confirmar, ¿sí? A esto le doy confirmar. Entonces ahí el sistema me habilita de vuelta para que yo pueda volver a generar mi archivo, ¿sí? Del mes, por ejemplo, de enero, mi periodo 2021, ¿sí? En este caso 2021 como muestra, ¿sí? Recuerden que es la muestra nomás 2021. Compras TXT, confirmar, y a ella me genera, ¿pero con qué? Con otro número identificador, ¿sí? Voy nuevamente a mi administrar identificador, ¿sí? Administrar identificador, mes enero 2021, compras, y aquí, como verán, voy a ordenar nuevamente esto, voy a ordenar mi identificador, y ahí, como verán, tenemos ya dos identificadores, ¿sí? El 14579 por un lado, ¿sí? Y después tengo 47840, que es el nuevo identificador de ¿qué? De solamente 4 líneas, ¿sí? De esas 4 líneas significa que es el nuevo identificador que voy a subir de vuelta al Marangatú, ¿verdad? Que son los que me apareció con el error de la primera importación, que es la 14579. El resto que está en la 14579 ya está dentro de la base de datos del Marangatú, ¿está bien? Entonces de esta 47840 subo al Marangatú, ¿sí? Y el Marangatú de este identificador me dice otra vez procesado parcial, ¿sí? Entonces ahí de vuelta voy a administrar identificador, verifico qué línea me dice el Marangatú que tiene la descripción de error, y mismo proceso, marco las líneas correspondientes, le doy confirmar,
modifico o edito mi registro y ahí me va a permitir nuevamente el sistema poder generar mi archivo de la RG90. Entonces son dos procesos diferentes. Tener en cuenta, genero el archivo, subí ya al Marangatú. Subí al Marangatú, entonces tengo que tener cuidado con mi número identificador que ya subí al Marangatú y solamente eliminar las líneas de error, ¿sí? Ahora, genero mi RG90, ¿sí? Mi archivo RG90. ¿Subí o no al Marangatú? No, todavía no importé nada al Marangatú porque yo tengo que verificar primero. Verifiqué, me salté un comprobante, vuelvo a registrar. Compras, ventas, ingresos, egresos. Quiero generar de vuelta mi archivo, ahí directamente marcar todo, confirmar y el sistema me va a permitir volver a generar el archivo. Entonces son dos cosas diferentes. Importé o no el Marangatú, marco todo, elimino el identificador o limpio el identificador. Ya importé al Marangatú, me salió procesado parcial, entonces tener en cuenta la línea, ¿sí? Y el identificador que yo estoy subiendo o importando al Marangatú para poder hacer las correcciones necesarias, ¿está bien? Entonces un poquito quería iniciar con eso para que la gente también vaya teniendo en cuenta el proceso a realizar con relación a la generación, la importación o la generación y todavía no importé al Marangatú y quiero volver a generar mi archivo. Bien, Gaby, ese es un dato súper importante, en serio, porque todos los clientes estaban consultando un poquito también que no les salía el archivo, que el sistema no funcionaba, o sea que esos puntos específicos, o qué pasa cuando yo ya importo, pero me devuelve, yo eliminé todo, o sea que todo ese proceso que Así uno mismo. tiene que, o sea que uno estaba pasando, entonces con esta aclaratoria esperemos que ya que vayan haciendo o en todo caso viendo de vuelta el video para ir aclarando otra vez esos puntos. Así mismo. Bien, Gaby, siguiendo un poquitito con las consultas, dice Elsa Villamayor, al generar mi archivo de la R90 de un cliente IRE simple e IRP, el sistema genera con el nombre del archivo mensual y no me permite levantar a la SED. Sí, ahí hay un punto correspondiente a lo que sería renta personal, ¿sí? ¿Y a qué nos vamos a remontar? Vamos a remontarnos un poquito a lo que es el formulario, siempre me estoy confundiendo porque es 104, la resolución 104. Estamos tan acostumbrados con el formulario que me confunde, ¿verdad? Es la resolución general 104, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la resolución general 104 en sus aclaratorias con relación a la renta personal? Primeramente que el 104 divide la información o divide las presentaciones, ¿sí? de la declaración de la resolución general 90 en tres grupos. Hay un grupo 1 que indica la 104, hay un grupo 2 que también indica la 104, ¿sí? Y hay un grupo 3 que indica la 104, ¿sí? En el artículo 3 de la resolución 104 indica excepcionalmente dice, ¿verdad? Por el ejercicio fiscal 2022, ¿sí? Es el ejercicio que estamos hablando. Los contribuyentes del IVA y que a su vez sean contribuyentes del IRP, renta de servicios personales, que es el caso de Elsa Villamayor, sí, independientemente a que se encuentren afectados a otros impuestos a las rentas. ¿Cuál es su otro impuesto a la renta? El IRE simple, ¿sí? Deberán realizar la confirmación del talón de presentación en forma anual, conforme a lo siguiente. Indica ahí el grupo 3, cuáles son los contribuyentes que ingresan dentro de este grupo 3, ¿sí? Y qué ejercicio fiscal es lo que se va a informar y cuándo va a ser el vencimiento para la confirmación del talón de presentación. Entonces, la confirmación es en febrero del 2023 y lo que ella tiene que generar es la generación o la generación del archivo en forma anual. Ahora bien, el sistema va a generar en forma anual la información, ¿sí? Tiene un proceso para que genere en forma anual. Lo que
todavía nosotros no podemos, por así decirlo, confirmar, ¿sí? Porque no podemos hacer esa prueba en línea, ¿sí? Es que si al incluir en forma anual, y en todo caso sí le pediría también a la colega, ¿verdad? A la licenciada o la colega Elsa Villamayor, si ellos, ya que tienen el caso, pueden hacer su consulta con la administración tributaria, si ellos ya pueden ir generando ese archivo, porque si se manejan por la importación, en la carga manual seguramente no va a haber problema. Uno va a poder cargar manualmente en el sistema mismo, en el Marangatú, ¿verdad? Pero al hacer la importación, el archivo es diferente. Entonces, para la importación, para el mensual, tiene un nombre. Y para el anual tiene otro nombre. Entonces, ahí lo que habría que ver un poco y consultar con la gente de la administración tributaria. ¿Qué pasa si es que yo, mi mes de enero, genero forma anual? Obviamente voy a tener solamente mi mes de enero que cargué. Puedo ya importar eso al sistema Marangatú. Me va a permitir después volver a importar mi mes de febrero, por ejemplo. O voy a tener que importar una sola vez en el año el archivo en forma anual. Esas consultas, por ejemplo, también yo me voy a tomar después el trabajo de hacer también a la gente de la SED, teniendo en cuenta un poco esta resolución, ¿verdad? Pero habría que también un poco de parte de los usuarios, si tienen este caso, lo que les recomendaría es eso, y que ellos también nos ayuden desde el otro lado también, para que nosotros podamos brindarle también el servicio, o poder también adaptar lo que sería el sistema para esa importación en forma anual, como indiqué, teniendo en cuenta un poco la aclaratoria que hace en la resolución general 104, que todos aquellos, por más que tengan IVA, pero si están afectados por IRP, renta de servicios personales, ¿qué presentación tienen que hacer? Tienen que hacer presentación en forma anual. ¿Qué significa? Que tienen que levantar también ese archivo en forma anual, o generar el de forma anual el archivo. ¿Está bien? Excelente, entonces Gaby, acá Miriam Rotela también dice si es que podemos mostrar un poquitito cómo es una breve explicación de cómo cargar las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas, bien. En el caso de las facturas electrónicas, como sabemos, eso ya está en la base de datos del Marangatú prácticamente, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que ya están, obviamente, emitiendo esas facturas electrónicas, el Marangatú permite y da una opción, ¿sí? Vamos a ver un ratito aquí, voy a ingresar a un contribuyente, y como para dar el ejemplo nada más, ¿verdad? Sistema Marangatú. Estela González también estaba diciendo que si es que podíamos mostrar, ¿verdad?, cómo cargar la factura electrónica, ¿verdad?, porque está un poco perdida y también ya le pone nerviosa esta resolución. O sea que sí, de hecho que todos nomás luego, sí, ¿verdad? Lo que sí también yo quiero aclarar, porque hay muchos que están con ese temor aparentemente, ¿sí? Creo que acá acá. En la resolución 104, y para darle un poco de tranquilidad también a todos, dice el artículo 7, establecer también excepcionalmente, ¿sí?, que hasta el 31 de enero del 2023 no será aplicable la sanción por incumplimiento de deberes formales establecida en el artículo 8 de la Resolución General 90 en concepto de contravención para aquellos contribuyentes que realicen en forma tardía la confirmación del talón de presentación. Entonces, ahora bien, sí, lo que hay que tener en cuenta es que un poco lo que es la Resolución General 90 es como que tiene que coincidir con lo que sería el formulario 120, ¿sí? Ahora, si yo tengo por presentar mi formulario 120, eso es aparte, ¿verdad? O sea que yo presento mi formulario 120 en la fecha que corresponda. Pero para lo que es la Resolución General 90, indica aquí que hasta el 31 de enero del 2023 esto no va a obtener ninguna sanción por contravención si es que yo no le doy, por ejemplo, hoy estamos 10, mañana 11 de febrero
que es, creo que es el tercer vencimiento, Sí. ¿verdad? O el vencimiento con terminación 3, no le doy esa confirmación a mi talón de presentación, entonces no voy a tener contravención. Puedo incluso, obviamente, aguardar, corregir toda mi información, ¿verdad? Y luego hacer mi importación y hacer mi talón de presentación. Teniendo en cuenta un poco lo que establece este artículo, para que también, porque a muchos lo que les preocupa justamente eso es, ¿verdad? O sea, que tengo que levantar, no levanto y voy a tener la contravención. No, no va a haber contravención según lo que indica esta resolución general 104. ¿Está bien? Pero ahí también hay que aclarar un poquito, Gaby. Bueno, está bien, no presentó en fecha, ¿verdad? Pero existe también este tiempo que de repente como el contador se acomoda otra vez, ¿verdad? Por el tema que no hay contravención, pero sí hay una dificultad, ¿verdad? Cuando necesitamos el cumplimiento tributario Claro, u otras eso sí, cosas. eso sí. Entonces, te da el tiempo de no generar una contravención, pero así a la vez te va a exigir, ¿verdad? A la hora de querer pedir un CCT, por ejemplo. Sí, así mismo. Entonces, Eso sí. para tener en cuenta también que no es para relajarse demasiado, pero por lo menos te da esa posibilidad de no pagar una contravención. Una contravención, así mismo, claro. No significa que no voy a hacer mi importación, obviamente. Claro. No significa eso, solamente que me da el tiempo de poder, por decirlo, si no presenté en Arreglar. mi fecha de vencimiento, presentar al día siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Claro. A eso más la aclaratoria, ¿verdad? De que Sí. por no presentar en mi vencimiento no me va a generar la contravención o la multa que normalmente se cobra, ¿está bien? Bien, volviendo un poco al tema de comprobante electrónico, voy a gestión de comprobantes, obtener comprobante electrónico y virtual. Acá es donde yo voy a hacer o voy a darle a ese comprobante electrónico o ese comprobante virtual a qué obligación va a afectar el comprobante que yo tengo electrónico o virtual. Esto es dentro del Marangatú, ¿sí? Dentro del sistema, para que este comprobante electrónico o virtual, ¿sí?, que tengo para mi contribuyente no me genere en el archivo de la RG90, ¿qué tengo que hacer? Ejemplo, si es compras, registrar compras, nuevo, y lo que voy a registrar es el comprobante como factura virtual. Tengo aquí los comprobantes: factura virtual, factura electrónica, autofactura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica. Entonces, si tengo uno de estos tipos de comprobantes, con estos tipos de comprobantes es lo que yo tengo que registrar. Entonces, al registrar como tipo de comprobante con estos nombres, ya no me va a generar en la RG90. ¿Por qué? Porque estos archivos ya, o sea, que estos comprobantes ya no es necesario que yo vuelva a importar. No. ¿Por qué? Porque como indiqué, eso ya está en la base de datos del Marangatú y acá ellos me dan la opción de obtener el comprobante correspondiente, ¿sí? Que obviamente el que tiene obviamente el comprobante va a hacer el proceso y acá va a indicar a qué obligación va a estar afectado ese comprobante dentro del Marangatú. Y en el sistema, como ya indiqué, va a cargar directamente como factura virtual electrónica, autofactura, nota de crédito o nota de débito electrónica. El mismo proceso para la venta, ¿sí? Si es el caso de que mi empresa ya es el nuevo facturador electrónico, entonces todas mis ventas va a ser factura electrónica, por decirlo. O si es el caso que soy un contribuyente de IVA, ¿sí?, y renta personal y emito factura virtual, entonces directamente todas mis ventas ya van a ser factura virtual. Incluso ahí ya no voy a ni siquiera generar mi registro de venta, ¿sí? Ya no voy a generar mi archivo de la RG90 de venta. ¿Por qué? Porque me va a salir lo que no existen datos. ¿Por qué? Porque voy a estar teniendo cargado todo factura virtual. Entonces, ¿dónde yo voy a ingresar para poder hacer ese talón de presentación de mi contribuyente? Y voy a ir a mi Marangatú a obtener el comprobante de electrónico, ¿verdad? Aquí en esta opción de comprobante electrónico, obtener comprobante electrónico, voy a validar mi factura virtual, a qué obligación va a estar afectado,
y después voy a hacer mi presentación o mi talón de presentación. ¿Está bien? Excelente, entonces Gaby, quería comentar también que acá la querida audiencia está interactuando, ¿verdad? En cuanto a preguntas que se van haciendo, algunos ya van respondiendo, como por ejemplo el tema del cliente del exterior, qué RUC se le pone, entonces ahí la otra persona ya le contesta, le contesta, ¿verdad? Que puede ir viendo lo que dice el artículo 5 de la resolución 104. Y otras consultas más que van haciendo. Entonces es buenísimo esta charla que estamos haciendo porque hay también de parte de los contadores esa, ¿cómo se dice? Preguntas y respuestas, ¿verdad? Así mismo. Entonces que no solamente parte de nosotros, sino que también de nuestra querida audiencia. Así mismo. Bien, Gaby, vamos a irnos entonces a lo que dice Hernán Castillo. Dice: ¿cómo se importa al Marangatú la carga realizada para la obligación de carga anual de comprobantes virtuales? Creo que me imagino que ha de ser sobre lo que estuvimos hablando recién. Que eso va a ser bueno, la verdad que habría que ver si es que Hernán Castillo hoy está de vuelta conectado, sí, ¿verdad? Y está del otro lado. Si puede aclarar un poquito más su consulta, porque ahí, por ejemplo, dice la carga realizada para obligación de carga anual de comprobantes virtuales. Entonces ahí habría que aclarar un poquito, y si es el caso, obviamente que ya estuve justamente indicando que si por ejemplo es un contribuyente de IVA y de IRP que está obviamente como para utilizar factura virtual, puede él habilitar una factura virtual directamente. Entonces dentro del sistema ahí va a tener que ir al registro de la venta, ¿sí? Si es el caso, va a ir al registro de la venta, le va a dar nuevo, ¿sí? Y todas sus cargas van a estar como factura virtual, ¿sí? Como factura virtual van a estar sus cargas, ¿sí? Entonces sus cargas de ventas netamente van a ser factura virtual. Él ya no va a generar un archivo de la RG90 para la venta, ¿sí? Ya no va a generar un archivo, sino que directamente va a tener que ir a obtener el comprobante en su Marangatú, ¿sí? Ahí indicar a qué obligación va a ir relacionada esa factura virtual que emitió su contribuyente, ¿sí? Y después va a hacer su presentación del talón, ¿sí? Que en este caso, teniendo en cuenta también un poco lo que es la resolución 104 que dijimos que en el entre los grupos o el tercer grupo definido dentro de lo que sería la presentación, que si es IRP, renta por servicios personales, recién en febrero del 2023 va a ser su talón de presentación de lo que sería el ejercicio fiscal 2022. Excelente, entonces Gaby, esa explicación también para toda la audiencia. Acá tenemos un punto importante que nos menciona Rosalba Portillo. Dice: las notas de crédito, si es a crédito, en el informe aparece como contado. Sí, así mismo. De hecho, que las notas de crédito es con condición contado. No puede ser una nota de crédito con condición crédito. Creo que se suele emitir, pero yendo un poquitito otra vez al ejemplo dentro del Marangatú, ¿sí? Voy a ir acá en el ejemplo del Marangatú, registro manual, ya sea compras o ventas. Voy a usar compras en este caso. No hay problema. Voy a indicar acá una nota de crédito en la compra, ¿sí? Voy a indicar una fecha, X, cualquiera, ¿sí? El timbrado, un timbrado X. Esto yo cargo a modo de ejemplo porque obviamente yo no voy a darle guardar ni nada a mi contribuyente. Número X. Número del comprobante asociado, que es la factura, como sabemos, ¿sí? El timbrado del comprobante asociado, ¿sí? Y luego tengo el RUC, el número de identificación, ¿sí? Y a ver un poquitito. No hay en ninguna parte donde te diga la condición. La condición. No hay ninguna parte donde diga condición del comprobante en cuanto a nota de crédito, ¿sí? Entonces la nota de crédito se asume que es nota de crédito contado, ¿sí? De hecho, entonces, que creo que eso en la especificación técnica luego también indica, menciona, ¿verdad? Donde las notas de crédito
tiene que ser al contado, ¿verdad? Para que puedas Así asumir mismo. ya la importación. Y si vas a cargar en forma manual, entonces también te muestra que no hay un tipo de condición entonces para eso. Sí, así mismo. Bien, acá Sonia Elizabeth Acosta también dice, debería crear la sucursal, por ejemplo, sucursal 1 para IRE general, sucursal 2 para IRP por servicios personales, 03 para ganancia capital. ¿Es correcto eso, Gabriela? Bien, en este caso es un poco importante la consulta que hace esta persona o esta colega, Sonia. ¿verdad? De hecho que el tema de las sucursales se podría indicar y realizar de esta manera o de la manera que ella consulta, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un poco ordenados los registros nada más, ¿sí? Para tener ordenados los registros. Entonces, si yo voy a ir creando por sucursal mi empresa, ¿sí? Mi empresa, ahí por ejemplo ella menciona IRE general, renta de servicios personales y renta ganancia capital, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que mi casa matriz, acá yo voy a modificar puedo decir mi casa matriz va a ser IRE general, ¿sí? Puedo crear como IRE general, donde nomás va a estar la atención que yo tengo que prestar al momento de la carga, en la carga correspondiente a mi documento. Entonces, IRE general, ¿verdad? Después dice 02 IRP por servicios personales. por renta servicios personales, ¿sí? Confirmo. Y el tercero va a ser IRP renta ganancia capital. Entonces, 03 IRP renta ganancia capital, ¿sí? Confirmar. Entonces, tengo 3 sucursales. ¿Qué me facilita al tener así identificado por sucursales? Me facilitan los reportes, ¿sí? Poder yo decir, yo quiero ver todo lo que tengo registrado de comprobante en IRE general. ¿O qué es lo que me afecta al IRE general? Entonces ahí yo puedo ir, por ejemplo, a operaciones fiscales, la compra, ¿sí? El libro de compras. Entonces digo 01, ¿sí? Entonces va a ser mi sucursal IRE general y él me va a listar todo lo que sea IRE general, ¿verdad? Cuando yo quiero visualizar cuáles son las compras que yo afecté a mi IRE general. ¿Cuáles son las compras que afecté a mi renta personal? Entonces 02, renta personal. ¿Cuáles son mis compras que afecté a ganancia capital? 03, ganancia capital. Ahora, tengo que presentar mi IVA. Y mi IVA son de las 3 sucursales. Ahí yo pido consolidado mi información y voy a tener obviamente de las 3 sucursales mi IVA o los comprobantes que yo afecté y que utilicé el IVA correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me avala o para qué me sirve el crear sucursales? Para tener un poco ordenado y poder ir viendo cuáles son los comprobantes que están afectados a tal o cual sucursal. Ahora bien, ¿cómo parte eso? Parte de que en mi carga yo tengo que hacer también por sucursal. Entonces, yo cargo una factura, ¿a qué sucursal me va a afectar? A la 01. Cargo la siguiente, ¿a qué sucursal me va a afectar? A la 02 porque es para mi renta personal, servicios personales. Cargo otro comprobante, 03, es para mi renta ganancia de capital. Entonces el secreto está acá también, en la carga correspondiente. Porque si yo siempre estoy cargando todo a IRE general y después digo, ¿y dónde están mis gastos que cargué o mis gastos de renta ganancia capital? No me va a aparecer, ¿por qué? Porque yo tengo cargado todo en IRE general. ¿Está bien? Así mismo, entonces, Gaby, acá tenemos una consultita de Cintia Godoy, dice, un contribuyente de IVA y renta personal compra un vehículo, solo el 30% puede utilizar en su IVA. Dice, ¿cómo debería cargar para utilizar la diferencia en su IRP por servicios personales? Me imagino que ha de ser, ¿verdad? Sí. Bien, en ese caso va a ser, entiendo yo, una compra, ¿sí? Sí. A ver, un segundito. Una compra. Voy a darle nuevo. Voy a hacer mi carga normal, ¿sí? Factura. Número del comprobante. ¿Sí? Mi timbrado. Y mi monto de la factura. Vamos a poner que sea... a ver, dice... Compra un vehículo solo el 30% por... Bueno, supongamos que es 70 millones mi vehículo. 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 70 millones. De estos 70 millones,
¿qué yo tengo que hacer? Tengo que sacar el 30%, según lo que indica aquí, ¿verdad? Entonces abro la calculadora y digo 70 millones por 30%. 30 dividido 100, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser mi porción grabada? Va a ser 21 millones. Entonces hago menos el 70 millones. ¿Cuánto va a ser mi parte exenta? Que no graba el IVA, va a ser 49 millones. Entonces acá yo cargo 49 millones como exenta. 49 millones. ¿Sí? Y la diferencia me va a ir en mi grabada 10, que es lo que yo utilizo el 30% para el IVA. ¿Sí? La condición, si es contado o si es crédito, ¿sí? Y luego destildo IRE general y ahí me va a aplicar a lo que sería mi renta personal. En este caso yo tengo esta empresa tildada solamente como IRE general. Voy a confirmar, no, tengo también como renta personal. Entonces acá él ya me lleva el monto que me va a aplicar a la renta personal. ¿Cuánto me dice el monto que me va a aplicar? Me dice el monto de 68.090.909. Hago mi prueba. Entonces yo tengo 49 millones por un lado, que es exento, no me tiene que desagregar ningún IVA, pero tengo 21 millones que me desagrega el IVA, ¿sí? Porque yo utilizo ese IVA crédito 0.91 y me queda de diferencia 19.090.909 más 49 millones que es mi exenta. Entonces me aplica para la renta personal 68.090.909 lo que yo voy a aplicar o puedo aplicar a mi renta personal, y el sistema ya me lleva el monto y directamente le indico a qué egreso va a ir relacionado. Entonces, por ejemplo, si es para su uso de profesión, va a ser egreso directamente relacionado a la actividad grabada, grabo la línea y ahí obviamente se completa mi registración, le doy cerrar y tengo ahí mi registración por el automóvil. Bien, ojalá espero que haya quedado aclarado. Ojalá que Raquel entonces haya estado también ya presente aquí en nuestra transmisión, ¿verdad? Ojalá que ya sea, perdón, Cintia Godoy, que ya esté respondida, ¿verdad? Tu pregunta. Y después tenemos otro también que dice: Raquel Arrúa, ¿cómo registro un cobro de reposo por maternidad en un contribuyente de renta personal por servicios personales en el Expert? Sí, en el caso ahí habla de un cobro, ¿sí? Un cobro por maternidad, dice, ¿verdad? Sí. Entonces se entiende que si es cobro va a ser un ingreso, ¿sí? Entonces va a ir al libro de ventas, ¿sí? Dependiendo de qué comprobante es lo que ella tenga, ¿verdad? De ese ingreso en este caso, ¿sí? De este ingreso en este caso. Entonces aquí tiene la opción en los comprobantes. ¿Qué tiene de comprobante para ese cobro de maternidad? Puede ser extracto de cuenta, ¿sí? Puede ser otros comprobantes de ingreso, ¿sí? Y aquí le va a abrir un campo donde tiene que aclarar cuál es el documento o el papel físico que ella tenga como comprobante del ingreso. Entonces, por ejemplo, no sé, es el extracto IPS y bueno, pone acá extracto IPS. ¿Sí? Normalmente dependiendo del banco, que sería del Banco Nacional de Fomento, lo que te suelen dar el documento por el cual vos te vas a cobrar la maternidad. Y bueno, entonces en ese caso te da un comprobante nomás, o sea, no es factura, pero es ¿cómo te digo? Otros comprobantes le puedes poner. Sí, y es otros comprobantes, pero como te pide aclarar, entonces ahí entonces en todo caso le puedes poner expedido por el BNF. Así mismo. Algo así, ¿verdad? Expedido por el BNF, ¿verdad? Y listo. Y un número de comprobante de referencia, ¿verdad? Claro, porque tiene también. Bueno, entonces tiene el número de comprobante de referencia, ¿sí? Yo le voy a poner cualquier numerito aquí. Y el monto que cobró el reposo.
Y esto va a ser siempre en exento. ¿Sí? En exento no va a afectar al IVA. Cuando es del IRP, en este caso no va a afectar al IVA este comprobante. Entonces voy a desmarcar el INE general y aquí me va a permitir cargar la renta tipo, ¿sí? Entonces cargo la renta tipo, le doy confirmar y ahí voy a tener obviamente mi registración de lo que sería que era maternidad. Excelente, entonces Gaby, acá tenemos una consulta de Ramón Amarilla, dice: no me quedó claro cuando se trata de comprobantes virtuales o electrónicos. Cargo en compras y elijo que es virtual. Antes de generar el archivo voy a Marangatú y estiro los comprobantes virtuales. Luego genero el archivo en el sistema de StarSoft. ¿Es así? En realidad lo que ella menciona es que porque se confundió por lo que estoy leyendo, ¿verdad? Realmente, Ramona, lo que queríamos explicar es que vos podés tener en tu Expert o en el sistema donde vos estés trabajando todos esos comprobantes, ¿verdad? Para tu liquidación del IVA, ¿verdad? O sea, del formulario 120. Vos vas a cargar con ese tipo de documento porque eso es lo que corresponde, si es factura virtual, si es factura electrónica, todo lo que sería electrónico o virtual, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vos vas a generar el archivo y todos esos documentos va a ingresar dentro del archivo del Marangatú, sino más bien esos documentos que se cargaron como factura electrónica o los electrónicos o virtual, esos quedan fuera. O sea que el sistema, cuando va a generar, si él encuentra un documento que es factura electrónica o virtual, él ya no tiene en cuenta, él solamente va a generar los documentos que son preimpresos o autoimpresores, que es lo que va a llevar dentro del Marangatú. Una vez que se importe ese documento completo, ¿verdad? De todos los documentos que serían preimpresos o autoimpresores, entonces esos documentos después dentro del Marangatú es lo que vos vas a entrar en la parte donde mostró Gabriela para obtener los documentos virtuales. ¿Para qué? Para que al momento de confirmar la presentación del talón coincida el monto total de lo que es tu formulario con lo que vos tenés completamente ahí. O sea, no es que vos vas a generar y todo te va a llevar y después tenés que entrar otra vez en el Marangatú y volver a confirmar. En realidad que eso es más o menos para que quede claro, para que la gente no se confunda, que no hay que hacer dos procesos para sacar lo que ya tenés, sino más bien es para completar lo que va a ser tu confirmación del talón. No sé si es eso, Ramona, realmente lo que estabas pidiendo que se aclare. Entonces sí podrías también retornar de vuelta, ¿verdad? Bien, seguimos un poquito aquí con Mauro César O'Higgins. Dice: si tu compra fue en la fecha de emisión 2019, elegís la factura anterior y cargas el recibo. Generás el archivo y subís, pero rebota ese egreso. El mensaje del Marangatú, al momento de la carga, el contribuyente no contaba con la obligación 715 y la obligación 715 nace recién en el 2020. Sí, ese es un caso que también yo leí, ¿verdad? Ayer, justamente por eso tomé esa consulta. Aquí un poco lo que indica este colega, ¿verdad? Entiendo yo que es que por más que uno seleccione la factura del periodo anterior, al momento de subir ese egreso que se aplica a la factura del periodo anterior para la renta personal, le dice que el contribuyente no tenía esa obligación 715. Entonces, en ese caso, ya lo que habría que ver y hacer es una consulta con la gente de la SED, ¿sí? Y consultarle a ellos cómo entonces se va a cargar los pagos o los cobros de facturas de periodo anterior al 2020, ¿sí? De factura de periodo anterior al 2020, cuando todavía no estaba toda esta reglamentación
y cuando todavía no existía este tema de la RG90, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una de las especificaciones, que justamente ayer creo que mostraba también yo, indica que sí se va a poder cargar las facturas a crédito de periodos anteriores al 2020 para todos los casos que sea de IRP. A ver, voy a mirar un poquito acá. La observación. Tiene que estar por aquí la observación cuando es el pago. Un segundito. Aquí está. Esta observación de la guía paso a paso, y este es para la carga manual, ¿sí? Yo nada más que siempre utilizo para poder ir aplicando y ver cómo se aplica también dentro del sistema. Entonces, ¿qué dice? La fecha de emisión registrada puede ser igual o mayor al 1 de enero del 2021, salvo que la condición de la operación sea crédito, en cuyo caso podrá registrar una fecha anterior. ¿Anterior a qué? Al 1 de enero del 2021, ¿sí? Lo último, que significa esto de que se podrá registrar una fecha anterior, dice, lo último es aplicable cuando requiera registrar una factura a crédito de periodos anteriores al 2021 de manera a informar posteriormente los pagos efectivamente realizados de ese comprobante afectados al impuesto a la renta personal, renta de servicios personales. Y luego muestra aquí ver ejemplo del registro de comprobante de egresos por compras a crédito en la sección de egresos de la presente guía paso 34. Entonces más abajo hay un paso 34 donde indica cómo en teoría va a actuar lo que sería la factura a crédito. Entonces para la consulta del colega Mauro ya habría que ver, de acuerdo a esta observación, qué es lo que no permite el Marangatú. Hay un punto específico que aquí la colega Liliana Zamudio dice, consulta, las notas de crédito que se emiten por varias facturas, ¿qué solución tendrían a la hora de querer cargar? Porque hay empresas que aún continúan emitiendo de esa manera. Bien, y en ese caso ya se tendría que hacer no sé, de repente las empresas que obviamente trabajan con notas de crédito y demás, no sé, la parte administrativa o el contador, ya tendría que indicarle a la gente, ¿verdad?, que le emite esas notas de crédito, que ya no se puede validar la nota de crédito para varias facturas. Incluso ahí en pantalla les agrego nuevamente, ¿verdad?, el decreto reglamentario, el decreto que habla de esto, que es el decreto 312/2018. Entonces de repente lo que pueden hacer es hacerle llegar una nota a sus clientes y, qué sé yo, ponerle justamente esta parte del decreto para que ellos también tengan en cuenta de que con relación a las notas de crédito ya se tendría que hacer una nota de crédito, un comprobante. Eso por un lado. Por otro lado, se entiende que, o por lo menos hasta donde sé, de repente, por ejemplo, en los supermercados, que de repente se manejan mucho con notas de crédito también, ellos emiten la nota de crédito y agregan las facturas que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es el caso de un supermercado, ahí creería ya que tendrían que hacer de repente, no sé, una consulta vinculante de cómo ellos pueden hacer para poder, obviamente, registrar eso en la RG90, ¿sí? Claro, porque ahí lo que van a tener dificultad a la hora de importar. Claro, así mismo, a la hora de validar. Entonces, sí, ahí ya con una consulta vinculante a la SED, es ver qué se puede realizar en ese caso, ¿verdad? De que una empresa sigue emitiendo la nota de crédito para varias facturas. Si de repente ellos pueden indicar que esa nota de crédito está asociada a la primera factura que le pusieron en la nota de crédito, ¿verdad? Y si con eso ya va a avalar, porque el monto obviamente va a ser diferente. Yo lo que entiendo que aquí es lo que ellos van a hacer, probablemente el cruce es, esta factura dice tanto,
¿verdad? Y la nota de crédito está asociada a la factura número tal. Y pues la factura dice, por dar un ejemplo, dice 220.000 y mi nota de crédito dice 5.500.000. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, va a haber una inconsistencia, ¿verdad? De por qué ellos me ponen una nota de crédito por 5.500.000, pero la factura asociada dice 220.000, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces ya yo creería que eso tendrían que ver directamente y consultar con la gente de la administración tributaria cuando hay todavía esos casos. Sí, de hecho que mayormente suele pasar para los clientes, especialmente lo que tienen ya la parte de pago a proveedores y también cobro a clientes, lo que sería más bien el negocio administrativo y demás, ¿verdad? Sí. Para arriba. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. También acá hay un punto importante que ya me pasó varias veces, Gabriela, ¿verdad? La consulta del contador dice, si ya presenté mi talón de confirmación, después para corregir, ¿ya lo debería hacerlo en forma manual? Sí, así mismo. En el caso de que ya se haya dado esa presentación del talón, ¿sí? Se presentó ya el talón, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que, creo que hay en uno de los materiales de la SED también, a ver, creo que yo saqué un segundito, vamos a ver si saqué aquí. No, creo que no saqué. Porque la verdad que a veces los clientes de repente no sabían que vos, por ejemplo, importás tu venta y ya tenés que presentar la confirmación, pero todavía no levantaste tus compras. ¿Y ahí sí. ¿Qué hacemos? Y bueno, en ese caso va a ser manual, porque el talón de presentación, en un solo talón de presentación, ya se van para los dos. Exactamente, ya se va para todos los casos, ¿sí? Entonces, al hacer su presentación de talón, ¿sí? Tiene que hacerlo en forma manual únicamente ya, ¿sí? Y después lo que tiene que hacer es actualizar el talón de presentación, ¿sí? Entonces tiene que hacer la actualización del talón de presentación, que le va a permitir el sistema Marangatú, y le va a aparecer luego talón pendiente de presentación, y ahí le va a permitir nuevamente realizar lo que sería su presentación del talón del mes que él está queriendo presentar. De hecho que eso complicaría mucho, porque de repente vamos a hacer por algo motivo, ¿verdad? Que ya presentó las compras, ¿verdad? Y le dio ya a confirmar, pero no presentó las ventas. Imagínate si tiene, por ejemplo, qué sé yo, 1.600 facturas, sí, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde nos vamos, verdad? Entonces, en ese caso, cuando son demasiadas, creo yo que manualmente no se va a poder cargar masivamente, ¿verdad? Toda esa cantidad de documentos. No. Entonces, normalmente yo, por lo que suelo aconsejarle al cliente, ¿verdad? Con algunos que ya nos pasó, que hagan una consulta, o en todo caso que llamen a la SED y pregunten qué forma ha de haber, ¿verdad? Y creo que piden una nota por correo electrónico para ver, se pueda estudiar esa situación dependiendo del volumen de comprobantes que hay que cargar, sí. ¿Verdad? Entonces, para que tengan también en cuenta que todo es fácil siempre y cuando no se confirme la presentación. Vos podés importar las veces que te rebote el sistema del Marangatú todos los documentos una y otra vez hasta que te confirme por completo que todos los documentos ya estén ok. Entonces, esa recomendación de mi parte, por lo menos, me gustaría hacerlo, para que tengan en cuenta entonces de no confirmar antes de que todo esté ok. Así mismo. Bien, acá dice Katy Vargas, dice, en este sistema Expert vendría a ser lo mismo que en el Millennium Gold, las cargas y en todo lo que está explicando, dice. Sí, así mismo, o sea que las cargas relacionadas al sistema, ¿sí? Tanto en el Expert como en el Millennium Gold, en cuanto a registraciones, configuraciones y demás, siempre viene a ser lo mismo. La única diferencia dentro de lo que sería el Millennium Gold en este caso, que sería
sería que el Millennium Gold, dentro de su ítem de operaciones fiscales, ¿sí?, en compras, ellos van a encontrar un ítem que dice proveedores, ¿sí? Proveedores, y ahí ellos tienen que realizar todo lo que tenga que ver con relación a pagos de sus proveedores. Entonces, por ejemplo, para el IRP, donde yo realizo el registro de pagos, en el caso del Millennium Gold, realizo en el ítem proveedores, pago a proveedores ficha. En el ESPER, como sabemos, se hace en el registro de la compra por F4 recibo y en el registro de la venta por F4 recibo. En el Millennium Gold, si es el caso del Millennium Gold, se hacen proveedores el pago, ¿sí? Y la venta también en el registro de ventas, si es cobro, también en el Millennium Gold van a encontrar este ítem que dice F4 recibo y se cargan por ahí los cobros correspondientes. Excelente, entonces Gaby. Acá dice también María Cristina Ávila, dice, me rechaza cuando cargo los gastos para el IVA, porque tienen solo IVA. Ya, eso sería, según lo que entiendo, ahí le rechaza, entiendo que va a ser para el Marangatú, y yo creo que ya eso es un caso específico, tendríamos que verlo específicamente, cómo está generando y qué es el mensaje que le sale de rechazo, porque ahí solamente dice le rechaza, pero no indica, por ejemplo, qué error le sale al subir. No dice. Si le especifica algún tipo de error, si le especifica que señor, no sé, las especificaciones del archivo no corresponden. Entonces lo que te pediríamos, María Cristina Ávila, si es que estás también del otro lado, es que puedas indicarnos un poquitito si al momento de importar tu archivo es lo que te sale rechazado o cómo es el proceso. De hecho, que creo que el Marangatú está teniendo inconvenientes con el tema de la importación, porque sí, a muchos contribuyentes y muchos usuarios que estaban intentando hacer su importación le salía rechazado y solamente le decía que el archivo no tiene las especificaciones. Eso yo hice hoy una consulta directamente por Contáctenos, ¿verdad? Pero todavía yo no tengo respuesta si es un problema de la SED, si es un problema de ellos. Lo que presumo que tal vez me van a responder es que van a querer que le envíe ese archivo que en teoría le rechaza. Entonces también, un poquitito teniendo en cuenta eso, también a todos los usuarios que están obviamente del otro lado y queriendo hacer esa importación, si les sale ese mensaje, ¿sí?, de que rechaza el archivo, entonces lo que les sugiero es justamente eso, que escriban a Contáctenos de la SED, ¿sí?, que envíen incluso el archivo, ¿verdad?, que le rechaza en el adjunto de Contáctenos, ¿sí?, y entonces a ver qué respuesta le da en relación a qué es lo que no tiene especificado el archivo para que el Marangatú le acepte ese archivo, ¿sí? Bien, acá el colega Jacinto Ferreira dice, ¿por qué no me aparece la ventana de las compras para indicar si es un gasto directamente relacionado a la actividad grabada o gastos familiares a cargo? En la compra. Sí. Y en ese caso lo que tendría que ver es si tiene configurado su empresa como renta personal. Esa ventana que indica el colega solamente le va a aparecer siempre y cuando en reforma tributaria tenga obviamente configurado el IRP, ¿sí?, y luego tenga configurado también el tipo de IRP, si es prestador de servicios, si es en relación de dependencia o si es renta y ganancia de capital. Entonces eso es lo que tiene que fijarse un poquitito en su sistema, si su configuración en la pestaña reforma tributaria está correctamente asignado como renta personal o como IRP. Yo creo que está asignado seguro como IRP, pero en la parte donde dice el tipo está vacío. Porque normalmente uno dice que está marcado el IRP, pero no aparece nada. Entonces sí o sí hay que marcarle una de esas opciones, ¿verdad?, para que le pueda aparecer. Entonces yo creo que ahí está su inconveniente. Así mismo. Después dice Juana Ríos, dice, contribuyente de IRE General, tengo 5 sucursales, pero una de ellas tiene ingresos de alquileres. ¿Cómo registro el ingreso de esta sucursal?
puede ser. Y bueno, persona pero el física. alquiler, ahí lo que habría que ver si su alquiler está como IRE general, porque su alquiler probablemente tenga que ser IRP, renta ganancia capital, no IRE general, porque Y los sí. alquileres están grabados ahora por renta ganancia capital. Así mismo. Entonces ahí ella tendría que ver un poquitito si, por más que sea una sucursal de su IRE, ahí tiene que apartar ella la documentación incluso, ¿verdad? Sí. Porque todo lo que sea de su renta, ganancia, capital no puede incluir en su IRE general. Así mismo. Entonces, Juana Ríos, entonces para que tengas en claro también eso. ¿Cómo hago si quiero cargar facturas de IRP? ¿Las facturas se escanean y se estira o cómo? Lili Sánchez dice, ¿cómo hago si quiero cargar facturas de compras IRP? ¿Las facturas se escanean y se estira o cómo? Me imagino que, bueno, no es tan claro realmente, Lili, tu consulta, ¿verdad? Porque no sé si se refiere al Starbucks de repente, ¿verdad? Porque eso es lo que solemos hacer la importación, o de repente se escanea para poder enviar, ¿verdad? Porque ahí lo que yo Sí. más o menos manejo, ¿verdad? De lo que Exactamente, es. sí. para- Ahí lo que habría que aclarar a qué se refiere con el escaneo y estiro, dice. Sí, Sí, o entonces cómo. ahí tendría que aclarar un poquitito, ¿verdad? Porque en las facturas, ella lo que va a hacer es va a registrar en compras o ventas. El Sí. documento físico que ella tenga es lo que hay que saber, ver. si es un documento físico, sino que ella se refiere, como decís, lo que ella obviamente O de hace repente puede el proceso de sincronizar imagen con el Starbucks. Y ahí va puede ser. cargando, entonces sí, si es imagen de Starbucks o es la sincronización a lo que se refiere, ahí mismo ya va a poder registrar como compra o como venta y afectar obviamente al IRP, por ejemplo. Claro. Después dice San Jiménez, ¿cómo se cargan las retenciones emitidas por facturas de ventas y retenciones por pago? Bien. Ahí hay dos situaciones. Sí, así mismo, ahí encontramos dos situaciones, porque una dice retenciones recibidas y retenciones otras básicamente emitidas. emitidas por pago. Dice. Al decir emitidas por pago se entiende que es un agente retentor, ¿sí? Entonces, en el caso de que la empresa sea agente retentor, directamente se hace la configuración en la compra, ¿sí? Configuración de compras, de retenciones en este caso, ¿sí? Y ahí obviamente se hace la configuración de retención, ¿sí? Para lo que es agente retentor, donde se incluye el importe mínimo, el timbrado de la retención, el porcentaje que se va a ir reteniendo. Vamos a hacer aquí el importe mínimo. Normalmente dice 10 jornales mínimos según lo que indica la reglamentación, ¿verdad? Son 10 jornales mínimos. Entonces, más o menos con el salario actual, creo que es más o menos un poco más de 800.000 el importe mínimo. Vamos a poner acá de ejemplo 800.000. El timbrado correspondiente a ¿qué? A esa retención que, como sabemos, hoy en día la retención ya es retención virtual, ¿verdad? Sí. Después tenemos el porcentaje, ¿sí? Que normalmente puede ser 30%, la renta, según sea el caso, puede ser 4,5%, ¿sí? Luego tenemos retención IVA, significa que acá tenemos que agregar la cuenta de retención IVA en la configuración cuando uno es agente retentor. Y cuando uno es agente retentor, la retención del IVA va a tener que ser un pasivo, ¿sí? Un pasivo. Entonces retención y retención, ¿sí? Porque es una cuenta que yo voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces yo le indico acá generar asientos, es decir, al momento de establecer lo que sería la carga, entonces ella me va a generar el asiento y habilitar cálculo de retenciones, que significa que al momento de yo cargar un comprobante en la compra que supere este importe mínimo, entonces el sistema ya me va a hacer o me va a indicar el monto de la retención. Ese es en el caso de ser agente retentor, es decir, se emite la retención, ¿sí?
En el caso de ser el sujeto retenido, que en este caso es el que recibe la retención, el sujeto retenido, entonces, ¿qué yo voy a configurar? También tengo una previa configuración de ¿qué? De ventas, ¿sí? Donde tengo que configurar también mi retención IVA 2051 y mi retención renta. Si fuera el caso que solo es retención IVA, entonces aquí voy a agregar y busco mi retención IVA, que en este caso va a tener que ser activo, ¿sí? Cuando yo recibo la retención, o soy el sujeto retenido, mi retención IVA es un activo, ¿sí? Porque eso va después como saldo a favor o como importe a favor en mi formulario 120, ¿sí? Entonces yo le doy a esto confirmar y ahí ya hago para el caso de la venta, o para el caso de la retención recibida, registro en el libro ventas. ¿Cómo registro? Como tipo de comprobante, agrego todos los datos y como tipo de comprobante, retención IVA, ¿sí? Entonces busco aquí retención IVA, el número del comprobante de la retención, el monto de la retención y directamente me lleva a retenciones, ¿sí? Retenciones, confirmar y ahí ya tengo cargado lo que sería mi comprobante de retención recibido. Y mi comprobante de retención que se genera desde la compra es por cada carga que yo realice y supere el importe mínimo que se tiene que retener según la configuración que le hice en retenciones de compras. Excelente, entonces, Gaby. Y como bien lo decía, en honor al tiempo, vamos a ir respondiendo unas cuantas consultitas, ¿verdad? Entonces, para dar corte, y yo creo que mañana vamos a continuar porque hay muchísimas consultas, Gaby, que aún faltaría responder, ¿verdad? Y también que nos queda mostrar también ya en el gol administrativo. Resumiendo todo lo que pasamos, entonces, pero ir mostrando directamente ya cuáles son las cargas, las configuraciones y demás, pero ya en nuestro sistema del gol administrativo. Sí, también. Bien, entonces Hernán Castillo dice, no sé si el sistema de aquí no está actualizado porque solo hasta el mes de diciembre da la opción, dice. O sea que seguramente no puede actualizar en línea. Posiblemente. ¿Y qué sistema sería? Y el Expert. Ya, y entonces en ese caso tendría que comunicarse un poquitito y ver si es que no le está actualizando en línea. Tiene que probar primeramente utilitarios, sí, administración del sistema y actualizar en línea. Si con eso no le está funcionando, hay que ver si por qué no le actualiza en línea, que podría ser, y ya le indicaría un poco ver si es que cuenta con antivirus, suspender o pausar un poquitito su antivirus y ahí probar el actualizar en línea, porque probablemente el antivirus no le está permitiendo hacer esa actualización. Entonces ahí probar nuevamente actualizar en línea. Si con eso no le vuelve a funcionar, entonces sí, ya comunicarse con el departamento de actualizaciones para verificar. O de repente puede ser que esté bloqueado también en la red, ¿verdad? Normalmente eso también. Sí, normalmente que sucede que está bloqueada la página de Google, por ejemplo. Sí. Sí, entonces eso también interfiere a que no pueda hacer la descarga en línea. Entonces todas esas cosas tiene que verificar primeramente, volver a intentar su actualizar en línea y si con eso no le funciona, entonces sí comunicarse con el departamento de actualizaciones. Así mismo. Bien, última consultita, Gaby, antes de despedirnos. Entonces dice Gloria María Flores, dice, ¿por qué las cargas del comprobante de IVA que también afectan a la renta de ganancia capital no me aparecen en la planilla de la RG? Dice, en la carga yo selecciono para renta de ganancia capital, pero está configurada la empresa, dice. Sí, en ese caso para la colega, ¿verdad? Estamos trabajando porque en ese sí estamos teniendo un pequeño desajuste del sistema que yo creo que para las próximas semanas sí ya va a estar subsanado, que para todos aquellos contribuyentes que, como ella indica, tienen configurado como IRP, renta y ganancia capital, le tiene que generar la RG90
afectado al IVA, ¿sí? Claro. Pero solamente en la columna de IVA es lo que le va a generar afectado. Pero el sistema está teniendo un pequeño inconveniente con eso, que ya los compañeros del Departamento de Desarrollo están trabajando en eso, y creería yo que para la próxima semana ya vamos a estar lanzando un nuevo actualizador donde ya va a estar corregido eso y ellos ya van a poder generar su archivo de la RG90 que tenga relación con su renta y ganancia capital, pero aclarando que va a ser afectando solamente al IVA, no al IRP. Así mismo. Quiero acotarme un poquitito, Gaby, también con lo que dijiste, ¿verdad? Lo mencionaste por el tema de las retenciones, porque acá, por ejemplo, aquí Natalia Colmán dice, pero esas retenciones no deben estar para importar al Marangatú. ¿Cómo se discrimina eso? Dice. No, pero de hecho que al indicar el tipo de comprobante en la carga de venta, se llama ir en la carga de venta porque en la carga, en la venta es lo que cargamos la retención, el tipo de documento va a ser retención, ¿sí? Entonces yo voy a generar acá, voy a mirar acá, a ver, retención que yo había cargado, retención IVA. Acá luego yo tengo muchas retenciones de IVA, ¿verdad? En esta empresa, ¿sí? Entonces todas estas retenciones de IVA a mí no me va a generar en mi archivo de la RG90. ¿Por qué? Porque retención de IVA no está como para generar o no está como tipo de documento a ser generado o importado para la RG90. Entonces ellos pueden cargar en su registro para tener el registro para que después le afecte a su formulario 120, ¿sí? Pero esto no le va a generar en el archivo de la RG90, no le va a llevar esa retención IVA. Claro, o sea que ella también se autocontestó ya prácticamente, ¿verdad? Porque tengo entendido que no, por eso es mi consulta al respecto, porque al importar va a salir eso, dice, ¿verdad? Entonces, para aclarar lo que dijo también ya la compañera, que las retenciones del IVA no asume luego el sistema al momento de generar el archivo. De hecho, que cuando vos generes vas a ver luego que esos comprobantes no están dentro del archivo. Y bien, entonces, lo otro que antes de terminar, Diana, quiero aclarar también, y teniendo un poco en cuenta lo que dice la especificación técnica, entonces para que también muchos puedan ir disipando esa duda con relación al nombre, tanto de clientes como de proveedores. ¿Qué pasa? Uno genera su archivo, por ejemplo, para el control, que muchos hacen, ¿verdad? Para controlar justamente sus registros, ¿verdad? De comprobantes y demás, ¿sí? Y dice, por ejemplo, a mí no me sale el nombre de mi cliente, o no me sale el nombre del proveedor. Entonces ya llaman, ¿verdad? De repente en nuestras líneas y dejan el mensaje, por decirlo, no aparece nombre o razón social del proveedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos dentro de la especificación técnica en cuanto a nombre o razón social del comprador? En este caso para la venta. Dice, requerido para todos los tipos de identificación del comprador, a excepción del tipo 11, que sería el RUC, y 12, cédula de identidad, 15 sin nombre. Este 15 sin nombre ya no es correcto, ¿verdad? Porque al final sí se tiene que poner la leyenda sin nombre al cargar el sin nombre, ¿verdad? Pero cuando es RUC o cuando es cédula de identidad, el nombre no va a aparecer. Lo que tienen que tener en cuenta es el código nada más, 11 y 12. Entonces, yo voy a mi registro o mi generación de archivo de la RG90. Voy a poner el mes de enero, ¿sí? 2021. Que como siempre estoy diciendo, es para mi muestra 2021. Voy a generar mis ventas en Excel, ¿sí? Mis ventas en Excel, le doy a confirmar, me dice aquí proceso concluido y aquí dice planilla Excel generado con éxito, ¿sí? Entonces este archivo generado en el Excel va a estar ubicado también en la carpeta de la RG90, ¿sí? Entonces este es mi archivo generado en Excel, así nomás lo me genera, ¿sí? Entonces yo abro este archivo y aquí, por ejemplo, dice nombre o razón social del comprador y aparece justamente en blanco, ¿sí? ¿Ven? Aparece en blanco, ¿sí? Entonces, esto aparece en blanco, ¿por qué? Porque tiene el código 11, que es lo que indica la especificación
de que para el código 11 no hace falta que vos me digas cuál es el nombre del cliente o del proveedor. Asumo esto que, porque ellos ya no piden el nombre, porque obviamente ellos van a ver que es 11 y van a seguramente determinar que todos los 11 es RUC y van a descargar nomás ya con el número de identificación del RUC. Entonces por eso nada más no aparece en el Excel. Tanto así en compras lo mismo, todo lo que es 11 no va a aparecer el nombre del comprador. Otro caso, y en el ejemplo mismo que estoy viendo, ven que aparece aquí como que aparentemente desubicado, por así decirlo, los datos con relación al anterior. Esto es directamente copiar el formato de arriba. No es ningún error ni nada, porque tuve casos que justamente se comunicaron, preguntaban por qué me sale como que descuadrado, desubicado mis datos, me decían, ¿verdad? Entonces, copiar formato de acá y aplicarle esto al resto de las líneas. Entonces, eso es solamente por el formato y por la cantidad de registros nada más. Entonces ahí ya se ordena y no es ningún error ni nada de eso. Entonces, para aclarar un poquito también el proceso del Excel, ¿verdad? Que muchos están utilizando este proceso de Excel justamente para hacer sus controles y verificaciones de las afectaciones que tiene dentro de lo que sería el sistema, ¿verdad? Y de las cargas correspondientes a sus registros. ¿Está bien? Entonces quería nomás un poquito antes de cerrar también hacer esa aclaratoria con relación al Excel. Excelente, entonces Gaby, bueno, ahora sí ya vamos a dar un corte. Vamos a dejar todas las preguntas que tenemos, porque tenemos muchísimas preguntas como había mencionado anteriormente. Vamos a dejar para mañana, vamos a encontrarnos nuevamente a las 2 de la tarde, ¿sí? Aquí en compañía de la colega Gabriela. Entonces vamos a ir respondiendo todas las preguntas e inconvenientes que van teniendo. Ojalá que les haya sido de mucha ayuda estos 2 días intensivos, ¿verdad?, de capacitación de R90. Así mismo, genial. Bueno, les agradecemos a todos por estar también nuevamente del otro lado, por interactuar con nosotros, que también así vamos conociendo y sabiendo un poco todas las dudas, inquietudes que ustedes tienen, ¿verdad? Y de esa manera poder también nosotros aclarar por este medio, ¿verdad?, todas esas dudas e inquietudes a nivel, por así decirlo, general, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por estar del otro lado y les esperamos de vuelta el día de mañana, ¿sí? Entonces ya con el otro sistema que sería el GOL administrativo, ¿sí? Para que también todas las dudas y consultas que tengan puedan ser aclaradas a través de Formando Líderes Contables. Y les agradecemos a todos el estar del otro lado y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta entonces.